tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta sus hogares. Una vez más vamos a pedir la bendición del Señor, que Él nos guíe para poder explanar su palabra con el poder y la guianza de su Espíritu Santo. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por poder elevar nuestra oración a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que vino a morir por nosotros y que abrió el camino para poder estar ante el Padre. En esta noche te pedimos que seas tú propicio y que podamos hablar tu palabra con toda libertad para gloria de tu nombre. Bendice tú a tu pueblo, derrama tu bendición. Aquellos, oh Dios, que están oyendo a través de la radio y viendo por YouTube en sus casas, visítanos, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo y alcanza al perdido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches. En esta oportunidad queremos hablar sobre la salvación del hombre, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y tenemos la palabra del Señor llena de ese mensaje de salvación, y que en muchas ocasiones cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en esta tierra también, no necesariamente fue bien recibido, fue criticado porque también se sentaba con los pecadores, también comulgaba con otras personas que eran extremadamente pecadores según ellos. Sin embargo, nosotros a través de su palabra vemos que el Señor vino no por los sanos,
Él vino por aquellos que somos pecadores. Y en esta oportunidad vamos a leer y tener una lectura en la palabra del Señor. Son 10 versículos que vamos a leer en el libro de Lucas, del versículo 1 al 19 del capítulo 19. Lucas 19, del versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino para buscar lo que se había perdido. En esta noche queremos hablar sobre lo que hemos leído. Aquí nosotros vemos que la palabra del Señor nos indica que Jesús caminaba en Jericó, una ciudad muy importante, una ciudad rica y próspera, pero en aquella ocasión la palabra del Señor nos dice que había una gran multitud que querían ver al Señor. Pero dentro de toda esa multitud se hallaba un personaje que hemos platicado en otras ocasiones y también hemos escuchado prédicas sobre este hombre. Este hombre es Zaqueo. Y algo muy especial de lo que la Biblia nos habla es que su tamaño le impedía ver al Señor Jesús. Aquí la palabra del Señor nos dice que Él se abrió camino porque Él quería, Él tenía el deseo. Sin embargo, cuando aquel hombre ya está arriba de un árbol, cuando aquel hombre no podía hacer otra cosa más que subir a ese árbol que estaba próximo, entonces el Señor levanta la mirada y el que conoce, por supuesto, los corazones, conoce la necesidad del hombre, vio a Zaqueo. Y en este caso, el Señor tiene ya un propósito. Él sabe, Él conoce, Él sabe cuál es la necesidad de nosotros los hombres. El Señor se invita a cenar con Zaqueo, algo que Zaqueo no se imaginaba. Entonces, la palabra del Señor nos habla aquí que Él realmente llega a aquel lugar y por supuesto las multitudes lo siguen, pero hay alguien en especial que es Zaqueo. Hay experiencias importantes en nuestra vida que no nos imaginamos que nos puedan suceder, pero que Dios nos permite vivir. La alegría de Zaqueo, me imagino que se podía observar en su rostro, y ante el llamado del Señor, Zaqueo baja a prisa y lo recibe gozoso. En medio de aquella alegría, Zaqueo también
disfruta ese momento porque como nosotros vemos, él era un espectador, no era alguien que estuviera dispuesto en aquel momento como para recibir directamente la palabra del Señor. El hecho de que el Señor se haya invitado y le haya dicho que si podía o estaría en su casa, fue algo importante para aquel hombre. Pero sin embargo, nosotros podemos ver toda esa alegría, todo ese gozo que hay en Zaqueo, pero hay algo que la palabra del Señor nos dice en este capítulo. En el versículo 7 vemos que la palabra del Señor dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es bien complicado y sabemos que el Señor ha muerto por nosotros, que el Señor ha derramado su sangre y fue a la cruz del Calvario, fue a morir por nosotros. Sin embargo, cuando Él en estos momentos platica con la gente necesitada, también aquellos hombres que están a su alrededor comentan o están pensando que había entrado a posar con un pecador. Todos los hombres somos pecadores. Desde que nosotros nacemos somos pecadores. Y en esta ocasión nosotros estamos observando una situación muy complicada, una situación porque aquel momento fue muy especial para la vida de Zaqueo. Zaqueo hace algo maravilloso, Zaqueo hace algo espectacular, que hay alegría en su corazón. ¿Y quién no va a tener alegría? ¿Quién no va a tener gozo de poder recibir al Señor en casa? Es una experiencia maravillosa que aquel pequeño hombre tuviera en su corazón el poder cobijar a nuestro Señor y poder disfrutar aquel momento. Sin embargo, la crítica de aquellos que están viendo esa comunión, esa relación, piensan que por qué está con un pecador. Aquel hombre es señalado porque es un recaudador de impuestos, es un publicano, es una persona que no era bien visto por aquella multitud. Sin embargo, podemos ver lo maravilloso que es la gracia del Señor. Zaqueo era jefe de los publicanos y la palabra del Señor menciona que era rico. Es interesante también ver que el Señor fue con aquellas personas que eran pobres y de escasos recursos, pero que también estuvo con los ricos. El mensaje de la palabra del Señor fue directamente a todos, no fue a una clase social únicamente. Él se dirigió con todos aquellos porque sabía y sabe hasta el día de hoy que el hombre necesita conocer a Jesucristo. El momento que este hombre tiene con el Señor es interesante porque si bien es cierto, estamos viendo que lo están señalando como un pecador, como alguien que no es bien visto en aquella sociedad, nosotros vemos la misericordia y la gracia que el Señor extiende a todas las multitudes. Los recaudadores de impuestos extorsionaban a los que tenían que pagar y les cobraban más de lo debido. En el caso de Zaqueo, él era jefe y por lo tanto se le señalaba que este hombre también adquiría mayores impuestos. Lucas señala que él era rico y el negocio de recaudar los impuestos lo había enriquecido. Pero Zaqueo era rico y perdido espiritualmente. Pero lo maravilloso es que fue encontrado por nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos la necesidad de Dios, todos somos pecadores. El Señor vino precisamente por aquellos
que somos pecadores. Y Él puso la atención en aquel hombre pequeñito. Aquel hombre que estaba encaramado en aquel árbol tenía necesidad del Señor. Él había puesto en su corazón el deseo de poder ver al Señor y por eso es que sube aquel árbol. El deseo de Zaqueo es aquella necesidad de saber quién era Jesucristo. Por alguna razón también él pudo haber escuchado quién era el Señor Jesucristo. Había escuchado hablar de los milagros, había escuchado también hablar de la palabra que él daba constantemente. Sin embargo, la oportunidad para la salvación es en ese momento que el Señor entabla una conversación con Zaqueo. Lo maravilloso del Señor es que Él conoce lo interior de nuestro corazón, del hombre, sabe que como pecadores necesitamos de Él. Y Zaqueo está contento, Zaqueo está alegre por aquel momento maravilloso que el Señor está ahí en su casa. Este es el propósito de Dios, llegar hasta lo más íntimo de nuestro ser y procurar la salvación de cada uno de nosotros. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Algunos se refugian en la religión por sus dolores, por su situación que están pasando. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo se enfrenta con nuestra vida, es un momento maravilloso porque nosotros podemos ver la realidad de nuestra vida y saber que somos pecadores, saber que necesitamos de Él y que como personas humanas traemos una naturaleza pecaminosa, pero que también Él está dispuesto a redimirnos. Él vino a la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Por quiénes? Por aquellos pecadores, por usted y por mí. El Señor Jesucristo dio su vida en rescate de todos nosotros. Si bien es cierto, ya no había oportunidad para el hombre, el mismo Señor Jesucristo dio su vida para poder rescatar al hombre de aquella pérdida que jamás hubiésemos sido nosotros rescatados, y es exactamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, nosotros podemos ver a Zaqueo platicando con el Señor. Cristo cambió la vida de aquel hombre. El resto de la multitud no se da cuenta de lo que está pasando en aquel momento con Zaqueo. Sin embargo, Zaqueo está alegre, está contento, porque está teniendo un encuentro especial con nuestro Señor Jesús. Zaqueo disfruta de aquella conversación. Zaqueo está presente con el Señor y es el momento más glorioso. Cuando nosotros hemos llegado al momento de confesar al Señor como nuestro Salvador, es el día más alegre, es el momento más alegre cuando nosotros vemos que Él llegó a nuestro corazón. En aquel momento la multitud puede estar hablando, puede estar criticando y puede estar señalando a nuestro Señor Jesús que está teniendo una relación con un pecador. Así es. Pero cuando el Señor viene directamente a nuestra vida y nos señala quiénes realmente somos, pero que también Él tiene la respuesta y nos limpia de todos aquellos señalamientos que hacen las multitudes. Nos pueden señalar de pecadores, nos pueden señalar que hemos hecho tal y cual cosa. Sin embargo, también hoy en día nosotros podemos decir que el Señor limpió no solo los pecados de aquel hombre, sino que también está dispuesto a pagar el precio por el cual usted puede venir a los pies del Señor. El Señor Jesucristo nos
habla de un camino, nos habla de la verdad, y Él es el camino, Él es la verdad. Por eso la alegría que aquel hombre tiene en ese momento es maravillosa, es algo extraordinario. No importa qué está haciendo la multitud, no importa qué realmente hace la gente señalando a aquel hombre como pecador. Lo importante es que aquel hombre fue rescatado de su vana manera de vivir. Había encontrado a Jesucristo. Encontró a nuestro Señor Jesús, que llena todo vacío que hay en nuestro corazón. En el versículo 9 podemos leer que el Señor le dijo a Zaqueo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es importante ver que el Señor Jesucristo tiene un plan específico para cada persona. Y si bien es cierto, le habla a una multitud y la multitud le va siguiendo, pero también él se dirige directamente con Zaqueo. Zaqueo, no importa su tamaño, no importa los obstáculos, él subió al árbol y el Señor lo vio y precisamente tiene esa comunión con él. El Señor le dijo, la salvación ha venido a tu casa. Qué privilegio de aquel hombre que directamente el Señor Jesús estuviera entablando una comunicación directamente con Zaqueo. Es lo más importante que nosotros podemos tener en nuestra vida, donde pasaremos la eternidad, donde nosotros estaremos después de morir. Lo importante es que aquel hombre tuvo la oportunidad y que realmente el Señor redimió su vida. También vemos otro aspecto muy importante aquí en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 7 y versículo 36 al 39. La palabra del Señor nos enseña que también hay otro tema, hay otra anécdota muy similar a lo que nosotros estamos hablando. La palabra del Señor es viva, la palabra del Señor es poderosa y por eso aquí nos habla y nos refiere en el capítulo 7 de Lucas lo siguiente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Aquí nosotros vemos que un fariseo invita a comer al Señor a su casa. Sin embargo, hay algo que podemos notar y es lo importante de este relato, que una mujer de la ciudad, pero señala que era pecadora, sabe que el Señor Jesús va a llegar a aquel lugar. Entonces, es un momento especial que podemos nosotros ver aquí en esta mujer, porque dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Es decir, todos somos necesitados del Señor y todos venimos en algún momento a los pies del Señor. Sin embargo, en esta ocasión, la mujer que nos habla dice que viene con un frasco de alabastro, no viene con sus manos vacías, viene con algo especial.
Ella supo que el Señor estaba en la ciudad y tomó la decisión de ir a Jesús. Pero lo importante es este especial punto que nosotros vemos en ella. No va con las manos vacías, lleva un frasco de alabastro. Ella hace algo particular, ella comienza a llorar y siguió haciéndolo. Sus lágrimas caen a los pies del Señor. Ella derramó sus lágrimas por arrepentimiento, por gratitud, por lo que sea. Ella estaba en aquel momento en esa comunión. Estaba arrepentida, estaba con el Señor, estaba directamente con el que es el Salvador. Entonces, también derramó en aquel momento ese perfume. Nosotros podemos ver aquí que no solo lloraba, sino que también sus cabellos también cubrían los pies. Pero algo más especial también es que ella derrama el perfume en los pies del Señor. Aquí nos muestra algo la Escritura y es un momento de adoración y de reconocimiento al Señor Jesucristo. No importó la reacción del fariseo, no era normal lo que ella hacía. Pudieron ver sorprendido cómo la mujer enjugaba con sus cabellos los pies del Señor Jesús. Recordemos que lavar los pies de un invitado era un servicio de esclavos de menor rango. Besar los pies era un acto de reverencia únicamente. Podemos ver la intensidad de amor de aquella mujer hacia el Señor Jesucristo. Recordemos que cuando ella propone ir donde el Señor, lleva un frasco de alabastro. Ese perfume no era cualquier perfume, era un perfume que costaba y que tenía un precio muy alto. Ella sabía que era lo que había en su corazón y ella quería hacer aquel momento especial de su vida. Sin embargo, también nosotros podemos ver aquí que hay un punto donde se señala que es una mujer pecadora. Y la observación que nos hace en el versículo 39, que dice: el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Correcto, todos somos pecadores. Pero en aquel momento el Señor también tiene la respuesta para todos. Si aquella mujer es pecadora, Él está en la disposición de perdonarla, de limpiarla, de sanar su espíritu internamente. Jesucristo es la persona que viene también a sanar las heridas que hay en nuestra alma. Por mucho tiempo hemos sido lastimados por una o por otra cosa. Sin embargo, esta mujer llora constantemente. Su llanto es bastante. No es unas lágrimas, es un llanto de arrepentimiento. Cuando todos tenemos ese encuentro con el Señor Jesucristo, es un momento muy especial. ¿Quién de nosotros puede decir: yo no soy pecador? Aquella mujer era señalada y no era bien vista, era señalada como una mujer que era pecadora. Y precisamente el Señor ha venido por nosotros, por usted que también es pecador, pero que también nosotros en su momento hemos puesto nuestra vida a los pies del Señor, nos hemos arrepentido también y Él ha limpiado nuestros pecados. Él también está dispuesto a que usted se arrepienta, a limpiar sus pecados. Él está dispuesto a escucharle. Él está dispuesto a que usted venga y se arrepienta. Una mujer despreciada
por los fariseos, encuentra refugio, encuentra descanso en nuestro Señor Jesucristo. El único consuelo para nuestras almas. Ella acudió al Señor para ponerse a sus pies y descargar todas aquellas pesadas cargas que la agobiaban. Zaqueo y esta mujer son consolados por el Señor y nos da una buena lección. El versículo 39, como hemos leído, nos dice qué clase de mujer es la que toca, qué clase de mujer es la que está con el Señor. La clase de mujer es como todos, somos pecadores, pero que también el Señor le dice a Simón en el versículo 40, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di, maestro. Podemos leer la palabra del Señor y le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta pregunta se la hace el Señor al fariseo. Versículo 43, siempre del capítulo 7 de Lucas, dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es importante ver la misericordia del Señor. Precisamente vemos aquí que Él perdonó a Zaqueo. Él sabía quién era. El Señor sabía con quién platicaba. El Señor sabe a quién atender. Y nos ha atendido y nos ha puesto atención porque el ser humano está cargado, está necesitado de ese refugio, está necesitado de que limpie nuestra alma y precisamente Él es el camino para ir. Nosotros, si estamos agobiados, si estamos cargados de estas cargas que el mundo ya nos tiene cansados, es momento de venir a Él y que no importan los problemas, no importa la situación, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Vamos en estos momentos a orar y saber que el amor del Señor nos da estas lecciones tan maravillosas de su gracia, de su perdón y de su amor. Nosotros hemos visto lo maravilloso que el Señor hace con las personas. Y no solo con estos 2 personajes de los cuales hemos hablado, sino también vemos a través de las Escrituras aquellos hombres que fueron perdonados. Pero también que nosotros hoy en día, que podemos hablar libremente de esta experiencia, sabemos que el Señor también nos perdonó. Sabemos que el perdón lo sentimos y lo disfrutamos porque tenemos esa comunión con nuestro Padre. Así que si usted desea reconciliar, si usted desea recibir al Señor como su Salvador, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hemos expuesto tu palabra, Señor, y hemos visto tu misericordia, Señor, sobre este hombre Zaqueo y sobre esta mujer.
Dios, son dos buenos ejemplos en los cuales vemos tu gracia, tu misericordia, en los cuales vemos, oh Dios, ese amor que tú tienes por la humanidad. En esta noche, Señor, oramos por aquellos que están reconciliando. Estamos orando por aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor. Si usted está arrodillado, si usted está confesando al Señor, ore con nosotros esta oración. Señor, perdónanos. Perdóname, oh Dios, y límpiame de todos mis pecados. Me arrepiento y reconozco a mi Señor Jesucristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sé tú el que me ayude a caminar en este mundo agradándote. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, escriba a Radio Peniel, escriba a YouTube, donde también le podemos ayudar en oración. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.